Hola, yo soy Dado y en este video te ayudaré si quieres mejorar tu puntería en Overwatch 2. Primero hablaremos sobre movimiento, que es uno de los puntos más importantes dentro de Overwatch, ya que va a ser diferente en comparación a otros shooters. En Overwatch el movimiento influye mucho en cómo apuntas. Necesitas estarte moviendo constantemente, pero debes hacerlo de una manera consciente y con un razonamiento del por qué moverte hacia ahí. El movimiento es una parte fundamental de tu puntería en Overwatch. Así que, ¿cuál es la clave para un buen movimiento? En primera instancia, conocer cuándo y cómo disparar. Hay héroes como Cassidy, Widowmaker, Ashe, Sojourn o cualquier otro héroe que mete buen daño con un simple disparo. Es buena estrategia dejar de moverte cuando vas a soltar el disparo y seguir moviéndote cuando acabes de haber hecho el disparo. Después, con héroes como Soldado, Orisa, Sombra, Mei, Symmetra o cualquier otro, con armas semiautomáticas vas a querer tener un movimiento continuo para poder seguir teniendo en mira al enemigo y moverte simultáneamente. En héroes como Tracer o Genji, que se mueven demasiado, es muy útil e incluso indispensable anticipar qué movimientos rápidos vas a hacer si quieres llevarte alguna kill, en vez de solo saltar y después apuntar. Intenta combinar ambos. Si vas a moverte, asegúrate que tu puntería también. Seguramente de manera inconsciente has visto a muchos jugadores perjudicar su puntería solo por el hecho del movimiento. Por esto tienes que ser consciente de cómo te estás moviendo para compensar tu mira, pero claro, no olvidemos el punto que aquí también importa el enemigo. El poderte mover según cómo tu enemigo se mueva es importante porque habrá veces que si estás en un duelo con alguien, lo anterior puede que no aplique. Ahora vamos con algunos consejos de puntería. Para cualquier héroe, sin importar dónde te encuentres, recuerda que la adrenalina y la frustración de querer acertar todos los tiros no sirve de nada. Así que quiero hacer énfasis en esto. La clave para una buena puntería es mantener la calma y enfocarte en lo que estás haciendo para que te puedas sentir cómodo al apuntar. Escúchalo 1000 veces o escríbelo hasta que te lo memorices. Mantén la calma al momento de apuntar. Intenta solo disparar cuando realmente sepas que tienes la posibilidad de acertar el disparo, en vez de solo disparar esperando a que con suerte alguno acierte. Entre más practiques en acertar tus disparos sin querer disparar a lo tonto, podrás mejorar tu puntería de una manera considerable. Tu memoria muscular se desarrollará más si solo intentas dar los disparos que estás seguro que puedes acertar. No intentes ser desesperado por querer acertar todos los disparos. Sigue hablar sobre seguir a tus enemigos. Esto ya dependerá de cómo te sientas cómodo con tu sensibilidad y practicar para desarrollar memoria muscular. En mi canal tengo algunos videos de ajustes que te pueden ayudar si estás empezando. Hay jugadores con muy buena puntería pero se les dificulta al llegar al Overwatch porque se necesita más que tu talento a apuntar. Así que les recomiendo que se enfoquen más en el punto anterior de manejar correctamente la mira y el movimiento. Algo que ayuda mucho a mejorar la puntería es solo tener cuidado y pensar cómo crees que el enemigo se va a mover y anticipar la mira. ¿A qué voy con esto? Acertar los proyectiles cuando el enemigo se está por mover. Hay muchos códigos de workshop que pueden encontrar con distintos creadores o en internet para utilizar mapas que les ayudarán a mejorar su tiro y les pueda servir de calentamiento. Con practicar unos 15 o 20 minutos antes de sus partidas será suficiente y te darás cuenta que acertarás más fácil. No intentes culpar a la sensibilidad de tu puntería. Prácticamente todos tenemos distinta sensibilidad según cómo nos sintamos cómodos. La recomendación que puedo hacerte es que practiques una sensibilidad los movimientos que sueles comúnmente hacer en las partidas. También aplicando el consejo de disparar solo cuando estés seguro de que acertarás. Si sientes que estás disparando demasiado sin acertar, sí recomiendo bajar la sensibilidad. Y en caso contrario, si crees que estás disparando poco porque nunca sientes un disparo seguro, te recomiendo subirla, pero todo depende de tu comodidad al disparar. Hablaremos sobre a qué le apuntamos. Overwatch tiene bastantes personajes, cada uno con sus diferentes animaciones, movimientos propios y su propio estilo de apuntar. Sumado a esto, las habilidades y puede parecer demasiado, pero nos enfocaremos en el movimiento del enemigo y sus animaciones. La mayoría de los personajes tienen ciertas animaciones que no pueden detener, como el despegue de Pharah, el salto de Winston, el dash de Genji o el gancho de Widowmaker. Incluso estas cosas tan pequeñas como los saltos de cada personaje son animaciones de igual de importantes como caminar en línea recta o quedarte parado. Así que practica esos movimientos siempre que puedas y verás que desarrollarás memoria muscular de una manera más rápida de la que esperarías. Pero esto solo si realmente buscas mejorar. Una de las oportunidades más difíciles de acertar es cuando el enemigo se mueve de lado a lado, un término conocido en juegos de disparos como strafing, aunque hay que ser observador para esto, ya que la mayoría de los jugadores aplican esto de una manera muy predecible.
y esto ayuda a acostumbrarte al estilo de movimiento de algún jugador en específico. Así que si notas que un jugador está haciendo un movimiento en específico de una manera repetitiva, serás capaz de dispararle en todo momento. Pero en general, cuando un enemigo se mueve de lado a lado, intenta enfocarte en la zona del medio o al final del movimiento. De nuevo, intenta enfocarte en los disparos que puedes dar y no en los que quieres dar. También, conforme avanza la partida, puedes intentar predecir dónde se van a posicionar los enemigos, pero esto es más tener sentido del juego, que vas a ir adquiriendo con experiencia. Hay una gran diferencia cuando disparas a un enemigo que sabe dónde estás que cuando no sabe dónde estás. Si solo disparas a la primera persona que ves, solo estarás disparando a enemigos que ya saben que le estás apuntando y van a predecir y evitar tus tiros. En cambio, intenta tener mucha paciencia para buscar enemigos que no estén al tanto de ti o aquellos que sientan que están en un lugar seguro. Te darás cuenta que tu puntería va a mejorar con un simple cambio de decisiones, ya que podrás apuntar a tu propio ritmo si buscas a esos enemigos que no saben de ti. Usa esto para sorprenderlos y forzar a que gasten sus habilidades también, y sacar predicciones de sus decisiones. Recuerda que es diferente entre alguien que se siente seguro contra alguien que no está al tanto de ti. Si un enemigo se siente seguro, probablemente no se va a mover mucho o nada, y es prácticamente un tiro gratis. Ahora, si no están al tanto de ti, su movimiento sigue siendo predecible porque seguramente estará intentando esquivar los disparos de tu equipo y tendrás la oportunidad de dispararle de un lado de una manera sencilla. Ahora, si apuntas a un enemigo que sí sabe que le estás apuntando, realmente necesitas estar al tanto de la situación. Hay mucho contenido que pueden buscar de sus creadores favoritos donde pueden ver este tipo de peleas cuando el enemigo ya sabe que le estás apuntando. Así que solo les daré unos pequeños ejemplos. Cuando una Tracer entra en duelo, básicamente cualquier disparo es la mitad de tu vida, así que no puedes darte el lujo de aguantar un disparo. Es mejor priorizar el movimiento y spamear el strafing que comentábamos ahorita, porque aunque aciertes tus disparos, no va a tener mucha importancia si de 2 tiros te van a matar. En caso contrario, con Widowmaker, la verdad es que a veces es mejor arriesgarse y no moverte, para que puedas apuntar de manera cómoda e intentar buscar la kill. Es la manera más sencilla de salir de esta situación. En este caso hay que priorizar el disparo. Esto lo irás comprendiendo mejor analizando tus partidas sobre qué otras decisiones pudiste haber hecho. Con esto terminamos y les voy a dejar un resumen. Primero, mantén la calma y tómate tu tiempo. Cuando estés bajo presión, dispara solo cuando sepas que vas a acertar. No seas tan duro contigo intentando acertar todos los disparos. Te darás cuenta que poco a poco vas a ir mejorando. Segundo, utiliza tu movimiento para mejorar tu puntería. Tu movimiento sí afecta a la puntería. Haz que tus movimientos sean parte de tu puntería. Genera un balance entre acertar el disparo y evitar que te disparen. Tercero, entender a tu enemigo. Muchos jugadores tienen hábitos al jugar y es aún más importante que seas observador, porque predecir lo que va a ser tu enemigo va a hacerte acertar más disparos de lo que pensabas. Puedes prácticamente tener mala puntería y aún así acertar muchos disparos en Overwatch si tienes ese sentido de juego de intuir que va a ser el otro equipo. Como punto final, analizar tus errores. Lo que les comentaba ahorita, cuando mueran pregúntense qué decisión pudieron haber hecho para jugar mejor. No se trata de ser intenso y hacer tiros de fantasía, es de jugar de una manera táctica. No sueltes los primeros disparos a lo tonto y siempre busca el objetivo más fácil de apuntar. Esto fue todo, yo soy Dado, espero que te ayude este video, no olvides suscribirte y dejar tus consejos en los comentarios para que ayudes a otros jugadores. Nos vemos en el siguiente video.